Today in this lesson, En la lección de hoy, vamos a concluir la versión de Lucas del discurso del Monte de los Olivos. Cuando comparamos la versión de Lucas con la de Mateo, encontramos que Mateo es mucho más extenso al hablar sobre las diferentes cosas que sucederán en los últimos días. Además de diferentes, podríamos decir también cosas adicionales que van a suceder. Pero en esta escritura vamos a ver algo. En la versión de Lucas, al concluir, él regresa, como lo hace Mateo, para impartir una enseñanza a los discípulos acerca de su posición, de cómo deben pensar, que deben ser vigilantes y prestar atención a los acontecimientos que sucederán en los últimos días. Vamos a ver que hay dos palabras adicionales que el Mesías dice aquí para ayudarnos a entender lo que Él espera de los creyentes en los últimos días. Así que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 21, y vamos a comenzar en el verso 29. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 29. Recordemos que en la última lección nos enfocamos en lo que le sucederá en la tierra de Israel al pueblo judío en los últimos días. En todos los relatos queda claro que el peor tiempo de sufrimiento para el pueblo judío será al final de esta era, poco antes de la segunda venida. Pero ahora volvemos nuestra atención a lo que Él quiere enseñar a los creyentes para que sepamos sobre nosotros mismos y sus expectativas para el cuerpo de creyentes. Así que comencemos. Leamos juntos el versículo 29 que dice: Y les dijo una parábola a ellos. Es una parábola relativamente corta. Él simplemente dice: mirad, la higuera. Aprendemos de Oseas que la higuera es, en efecto, Israel. Y es interesante porque esto es algo adicional y diferente que encontramos en el Evangelio de Lucas, porque aunque en Mateo él también manda a los discípulos a mirar la higuera, aquí él dice algo diferente en Lucas, porque también agrega, y todos los árboles. ¿Cuál es el propósito de eso? Que no solo se observe a la higuera, sino a todos los árboles. Y la palabra árboles se refiere a personas, o yo diría en este caso, a las naciones. Lo que vamos a ver en los últimos días es que Dios hará una distinción entre la nación de Israel y las demás naciones. Y creo que es algo que vemos hoy. Vemos mucha enemistad en todo el mundo, antisemitismo en otras palabras, contra la nación de Israel. Vemos que las Naciones Unidas, por ejemplo, trata a Israel de manera muy diferente a cómo tratan a cualquier otro país miembro. Y simplemente deberíamos entender por esa situación que a esto es a lo que se refiere el Mesías. Cuando veas esta distinción y cuando veas este odio y antisemitismo y anti-israelismo en el mundo, deberías saber algo, y Él nos dirá claramente de qué se trata en este pasaje. Sigue leyendo. Él dice en esta misma sección: mirad por vosotros mismos. Ese es un modismo que significa que mientras observan y vigilan a la higuera, es decir, a Israel, y a todas las demás naciones, mientras observan por ustedes mismos, es decir, deben vigilar, entendiendo que la distinción que se marcará entre Israel y las naciones será para su beneficio. Así que dice: mirad por vosotros mismos y sabed que ya, ahora, el verano se acerca. Lo importante aquí es que hay un juego de palabras que nos perdemos cuando lo traducimos del hebreo. Atención, no estoy diciendo que los evangelios o cualquier parte del Nuevo Testamento haya sido escrita originalmente en hebreo. Lo que estoy diciendo es que cuando el Mesías estaba hablando, basándome en algo que aprendemos aquí, creo con plena firmeza que él estaba hablando en hebreo. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra para verano en hebreo
es la palabra kaetz. Y cuando miramos otra palabra, ketz, es muy parecida en cuanto a cómo se escribe. Solo hay una letra de diferencia. A veces se trata de una letra que se marca como una vocal. Podríamos decir que son muy similares y es un juego de palabras. Él está diciendo aquí, mirad la higuera y verán algo. Sabrán que cuando el verano se acerque, serán capaces de percibirlo. Y de igual manera, cuando observen a Israel, sabrán que el fin está cerca. ¿De qué fin está hablando? Bueno, podríamos responder eso de dos maneras. Podríamos decir que es el fin de la era de la iglesia, y sabemos cuándo sucederá eso, poco antes de que comience la ira de Dios. Pero también está el fin de este mundo. Este mundo llegará a su fin y veremos que tres cosas van a pasar. La primera es que Dios llamará a su Hijo para que venga de nuevo, y me refiero específicamente a su segunda venida. En esa segunda venida aprendemos de Mateo y también de Marcos que habrá una señal para la segunda venida, y esa es que tanto el sol como la luna se oscurecerán. Sabemos que el sol se volverá negro como silicio, y la luna no dará su luz, porque ella obtiene su luz del sol. ¿Y cuándo sucederá eso? Habrá oscuridad cuando el Hijo del Hombre regrese. Y lo que debemos aprender aquí es que esto habla de su segunda venida. ¿Cuándo regresará el Mesías? No para la segunda venida, sino para el arrebatamiento. Bueno, he dicho esto muchas veces. El rapto ocurrirá antes de que comience la ira de Dios. Y la señal de esto es similar, pero diferente. Lo que quiero decir es que, de nuevo, el sol se volverá negro como silicio, así que el sol no dará ninguna luz, no emitirá luz alguna. Pero la diferencia está en la luna. La luna será roja como sangre. ¿Cuándo? Antes del día del Señor. La frase el día del Señor es un término que se relaciona con la ira de Dios y no debe confundirse con el día de Cristo. El día de Cristo se refiere al arrebatamiento, que es el mismo día del Señor Mesías Yeshua o el día del Señor Jesucristo. Todos esos términos hablan del rapto, pero el día del Señor habla de la ira de Dios. Y de nuevo, basado en lo que hablamos hace 2 semanas, nunca jamás experimentaremos la ira de Dios. ¿Por qué? Por esa maravillosa promesa en 1 Tesalonicenses 5:9, que dice que nosotros, los creyentes, no hemos sido destinados para ira, sino para salvación, y esa es una experiencia de reino. Somos salvos fuera de este mundo para entrar al reino de Dios. Entonces nos dice que vigilemos. Debemos mirar y aprender de la parábola sobre la higuera y distinguirla entre todas las demás naciones. Así que estemos atentos a Israel. Esto es algo para nosotros mismos. Y dice, y sabéis ya que el tiempo del verano está cerca. Así que, mira ahora el verso 31, así que también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que el reino de Dios está cerca. Bien, de nuevo, aquí Él se dirige a nosotros los creyentes. Así que cuando veamos que estas cosas suceden, todas estas señales, y hay muchas que podríamos revisar que hemos visto en el capítulo 21, cuando veamos estas cosas sabremos que el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa eso? El fin de esta era, la era de la iglesia. Y para Israel, el fin de este mundo traerá una transición cuando el Mesías regrese. Él librará a Israel, castigará a los enemigos de Israel y establecerá su reino. Pasemos ahora al verso 32. De cierto os digo que esta generación, y muchas personas quieren crear todo un dilema con este término generación. En otro evangelio se usa la palabra para un eón o una era,
pero aquí es generación y tenemos que entender lo que esta palabra significa. Cuando estas cosas comiencen a suceder, lo veremos en un momento, cuando estén presenciando estas cosas, dice que una generación no pasará. El dilema se centra en el término generación. La gente difiere sobre cuánto tiempo dura eso, pero lo que el texto quiere decir aquí, y para mí esto se entiende mejor cuando lo comparamos con lo que expresan los otros evangelios. Me refiero a los evangelios como Mateo y los demás, que utilizan la palabra era. Aquí se utiliza una palabra diferente, generación, pero a lo que se refiere es a este tiempo, a esta generación, a que este mundo no va a pasar hasta que estas cosas sucedan. De esto es de lo que se está hablando. Verso 32 nuevamente. Porque esta generación no pasará hasta que todas las cosas acontezcan. Cuando observamos esto, de lo que habla es de la fidelidad de Dios para llevar a cabo estas cosas. Verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero, en contraste con los cielos y la tierra, mis palabras no pasarán. Y esto nos dice que todo lo que el Mesías enseñó, y podríamos decir incluso más allá de eso, todo lo que vemos en la Escritura, porque toda Escritura es inspirada por Dios, y podemos decirlo más específicamente, todas las cosas son inspiradas, todo en la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Mesías. Así que todo lo que el Mesías habló, todo lo que se encuentra en la palabra de Dios, se cumplirá. Así que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Verso 34. En un estudio anterior, hablamos sobre una palabra que en griego significa mirar, pero aquí tenemos un término diferente. Esta es la palabra proseko. ¿Qué significa? Significa tener algo o aferrarse a algo. Y es un término que habla de no permitir que lo que estás viendo, lo que estás presenciando, cambie tu doctrina. Así que en otras palabras dice, permanece fiel. La mayoría de las traducciones dirán prestad atención. Leamos el verso 34. Pero vosotros prestad atención por vosotros mismos o de vosotros mismos. Y luego dice aquí una palabra muy importante. Y no os carguéis, no permitáis que vuestros corazones se carguen. Y vemos que usa dos palabras diferentes. Ambas palabras son sinónimos para embriaguez. Pero ¿por qué usa dos palabras diferentes? Bueno, las personas a veces beben por razones muy distintas. Algunas personas beben porque están deprimidas, están tristes. Beben para adormecer su dolor. Eso no es lo correcto. Eso no resolverá el problema. No quitará tu dolor de ninguna manera legítima. De hecho, es una falsedad. Aún te despertarás con los mismos problemas. Pero a veces las personas beben para adormecerse, para tratar de escapar de sus problemas. No debes hacer eso. La otra palabra habla de embriaguez como una forma de fiesta. Es decir, quieren divertirse sin parar y utilizan el alcohol también como una forma de escape, pero de manera diferente. No para escapar de las penas, sino tratando de reprimir esas cosas, viviendo y teniendo una especie de fiesta todo el tiempo. Ambas formas fracasarán. También hay otras personas que están como cargadas con ¿qué? Noten lo que dice mientras continuamos. Están agobiadas ¿con qué? Con los afanes de la vida. Ellos permiten que todas estas cosas los agobien, los afanes de la vida. ¿Y qué sucede? Bueno, debido a la embriaguez, ya sea por una razón o la otra, o por los afanes de la vida, ¿qué pasa? El problema es que venga de repente sobre vosotros aquel día. Lo que es interesante es que la palabra sobre se menciona aquí de dos maneras. Lo que nos comunica es que si intentamos escapar,
Si tratamos de ahogar las cosas simplemente divirtiéndonos y tratando de tener toda la diversión que podamos, o estamos agobiados por los afanes de este mundo, todo eso tendrá un efecto adverso sobre nosotros, porque ese día va a llegar. Ese día vendrá sobre nosotros repentinamente y no estaremos velando, no estaremos listos, no estaremos preparados y no estaremos perseverando. Continuamos. Mira ahora la siguiente parte, donde dice que aquel día vendrá sobre nosotros, y dice, verso 35, como un lazo. Es decir, seremos atrapados por estas cosas, desprevenidos, no estando listos ni velando de la manera que deberíamos. Versículo 35. Porque vendrá sobre todos los que se sientan sobre la faz de la tierra, es decir, todos los moradores de la tierra. La implicación aquí es la siguiente: no podrás escapar lo que va a suceder. No hay nada que puedas hacer para evitar la realidad de que si estuvieras vivo en ese tiempo, en los tiempos del fin, en los últimos días, estas cosas serán inevitables. Ellas van a suceder, y la pregunta es esta: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? E insisto, Él nos ordena a velar con la palabra griega blepo. También nos dice presten atención con la palabra griega prost-eco. Y muy pronto usará otra palabra que es probablemente la más informativa de todas. ¿Cuál será? Bueno, Él acaba de decirnos que esto viene sobre todo el mundo y sobre todos los moradores en toda la faz de la tierra. Y noten lo que dice en el verso 36, una palabra muy importante. Ahora, esto usualmente se traduce igual como velad, pero es una palabra del mundo militar. Cuando la examinamos y vemos cómo se usa en la cultura griega, significa velar, pero específicamente estando atentos al enemigo. Es una palabra que se usa para decirnos que un peligro se aproxima. Hay un enemigo que viene a destruir. Él viene con el propósito de actuar contra nosotros como un adversario. Él quiere traer adversidad a nuestra vida. Él es el diablo, la serpiente antigua, el acusador, y viene contra nosotros, así que debemos estar velando por su llegada. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el anticristo recibe todo su poder y autoridad de Satanás. Y, por lo tanto, podemos pensar en el anticristo como una especie de Satanás encarnado. Y somos llamados a estar atentos ante ese enemigo. Noten lo que dice. Por tanto, velad en todo tiempo y orad con el fin de que, bien, dependiendo de la versión de tu Biblia, hay dos posibilidades de lo que tu texto vaya a decir aquí. Si estás siguiendo el Nuevo Testamento griego de Nestle Aland, sobre el cual se basa la mayoría de las Biblias modernas, dice en este pasaje que deberías estar velando. ¿Por qué? Bueno, dice, velad en todo tiempo y orad para que sean capaces de escapar. Pero lo interesante es que en el Textus Receptus, que es el Nuevo Testamento griego que yo estoy leyendo ahora mismo, dice algo diferente. Es una palabra diferente. No se trata de tener la capacidad de escapar, sino que se trata de ser hallados dignos. Dice, para que seáis dignos de huir de todas estas cosas que están a punto de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cómo huimos de estas cosas? ¿Cómo somos considerados dignos? ¿Sabes qué te hace digno? No es nada que tú puedas hacer. La dignidad ante Dios se encuentra por medio de la gracia de Dios. Se encuentra en la suficiencia de la cruz. Así que es cuando aceptas el mensaje del Evangelio que serás hecho digno y serás capaz de huir de la ira de Dios. Porque el Mesías descenderá, Él vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios para reunirnos con Él. Él es quien hace la obra. Él nos reunirá
y nos tomará, nos arrebatará rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, y nos dotará de un cuerpo nuevo, mediante el cual definitivamente por medio de Él y su palabra seremos hallados dignos. Dignos de escapar, como dice aquí, dignos de huir de todas estas cosas que están a punto de suceder, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira ahora el verso 37. ¿Qué estaba haciendo el Mesías? Bueno, como veremos en el próximo capítulo 22, todo se moverá a un contexto de Pascua, de aquella redención y aquel pago que el Mesías realizó en la Pascua por tus pecados y mis pecados. Así que sabiendo que se acercaba el final de su tiempo, Él estaba hablando de los últimos días, hablando de esa transición entre este mundo y el establecimiento del reino de Dios. Y por lo tanto dice, verso 37, pero Él estaba en los días, es decir, durante esos días, en el templo, ¿haciendo qué? Enseñando. Pero en las noches, ¿qué hacía? En las noches salía, es decir, salía del área del templo y se alojaba en el monte. ¿En qué monte? En el monte que se llama Olivo, es decir, el monte de los olivos. ¿Y qué hacían las personas? Yo creo que esto es muy informativo. Aquí podemos ver gran sabiduría en este pasaje de la Escritura, porque las personas aquí estaban aprovechando la oportunidad. Allí estaba el Hijo de Dios. Él venía al templo durante el día y enseñaba, mientras que al terminar el día se iba de allí, rumbo al monte de los olivos, donde se alojaba, es decir, donde pasaba la noche. ¿Y qué hacía el pueblo? Versículo 38. Dice que todo el pueblo. Y lo que me parece tan fascinante de todo esto es que habla de todo el pueblo. Toda la gente quería escucharlo. Todos sabían la importancia que tenía. Ahora, si aplicaban o no aplicaban sus palabras a su vida era decisión de cada quien. Pero todo el pueblo entendía la importancia de lo que él estaba diciendo. Leamos el verso. Y todo el pueblo hacía algo. Se levantaba hacia él, es decir, se levantaban temprano con el propósito de ir a él, al templo. ¿Para qué? Para oírlo. Algo muy importante en este pasaje es que vemos una redundancia. Dice que se levantaban hacia él con el fin de ir al templo y oírlo a él. En griego, no necesitamos tener esa mención de él dos veces. Con una basta. Pero está allí para enfatizar que ellos actuaban de una forma que demostraba un compromiso con él. Por eso quiero hacerte una pregunta muy importante, y es la siguiente. Cuando las personas miran tu vida, ¿pueden ver que tienes un compromiso con él? ¿Que él es el fundamento de tu vida y el énfasis en tu vida? ¿Y le estás escuchando a él? Aunque aquí estamos leyendo en griego, creo que este término para escuchar aquí está muy relacionado con la palabra hebrea lishmoa, sobre la que se basa la conocida oración Shema, que significa escucha, pero no solo escucha, significa escucha, pero frente a eso que escuches, eres llamado a responder. Y la razón por la que estamos estudiando la Escritura, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, e incluso palabra por palabra, es porque tú necesitas escucharlo a Él. No a mí ni a otra persona. Tú debes escuchar y basar tu vida en lo que lees en este libro. Y te garantizo algo. Si haces eso, si demuestras un compromiso con la palabra de Dios, con las enseñanzas del Mesías, con la verdad de la doctrina de los apóstoles, con toda la Escritura, si basas tu vida en la verdad bíblica, estarás posicionado en un buen lugar, en un lugar de fe, donde tendrás un testimonio agradable a Dios. Y esa Escritura que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe
en la tierra? Si has estudiado griego, sabrás que ese término que él usó allí nos deja ver que él espera una respuesta negativa ante esa pregunta, que no hallará mucha fe en la tierra, pero debemos ser la excepción. Somos llamados a ser un pueblo especial, ese Am Sigulá, como dice Éxodo 19:5, un pueblo que es un especial tesoro. ¿Y cómo nos convertimos en ese especial tesoro? Atesorando sus palabras, oyéndolas, aprendiéndolas y aplicándolas a nuestra vida. Y ahora que las cosas están cambiando tanto en el mundo, haciendo evidente que nos estamos acercando más y más a los últimos días, seamos sabios, seamos humildes y comprometámonos con la verdad de la Escritura. No solo aprendiéndola, sino aplicándola a nuestra vida. Cuando hagamos esto, vamos a ver que esa fidelidad, esa sumisión, esa obediencia, traerán sobre nosotros una unción. ¿Qué unción? El poder y la provisión del Espíritu Santo a nuestra vida. Y uno de los grandes resultados de esta unción es que se nos dará la fuerza y la perseverancia para conquistar. Y esa palabra conquistar es una palabra que está estrechamente relacionada con el concepto de victoria. Cuando soportamos, perseveramos y conquistamos, lo que estamos haciendo es avanzar hacia la victoria. ¿Qué tipo de victoria? Una victoria de reino. Cuando miro la palabra de Dios, no creo que haya algo más importante que comprender correctamente los últimos días, el tiempo del fin. Debemos escudriñar la Escritura para que conozcamos la verdad y así podamos demostrar la verdad a la luz del regreso del Mesías, porque queremos ser siervos que le agraden a plenitud. Queremos ser siervos que tengan un testimonio agradable a Él. Y si no sabes acerca de los últimos días, no estarás atento, no estarás velando y no estarás haciendo lo que debes hacer para estar listo para el rapto. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube y la lección de hoy. No hace mucho, me encontré con un viejo conocido y estaba hablando con él. Le dije, ¿te ves bien? ¿Cómo anda todo? Y de inmediato, la expresión de su rostro cambió y me dijo, la verdad, tengo cáncer terminal. Si solamente lo mirabas, todo parecía estar bien, pero en cuestión de unos pocos meses, todo cambió. Verás, a veces alguien está enfermo, muy enfermo, con una enfermedad mortal, pero nadie lo nota. No hay señales externas. Sin embargo, esa persona está al borde de la muerte. Así estaban los hijos de Israel. Estaban enfermos espiritualmente. Tal vez pensaban que por la prosperidad de su reino, por su riqueza y porque no habían recibido realmente un castigo fuerte hasta el final, todo estaría bien. Pero esa no era la verdad. A menudo, el juicio de Dios sorprende a las personas, nos toma desprevenidos. De hecho, lo único, y quiero decir lo único que nos prepara para el juicio de Dios, es la verdad profética. Y eso es exactamente lo que Oseas está compartiendo con el pueblo. La semana pasada quedamos al final del capítulo 5. Dios presentó un caso muy sólido, señalando que los hijos de Israel estaban en idolatría, que eran rebeldes, que estaban yendo tras dioses falsos y que estaban muy alejados del estilo de vida y del llamado que Dios les había dado. Por lo tanto, ellos serían llevados al exilio. Noten la rebeldía del pueblo. Leamos juntos el capítulo 5 donde nos quedamos. En el verso 13. Efraín vio su enfermedad y Judá su herida. Así que reconocieron que no estaban bien, que tenían un problema. Pero esto fue lo que hicieron. Dice en este pasaje de la Escritura que, por lo tanto, acudieron... ¿A dónde? A Asiria. ¿Por qué? Asiria en este tiempo
era la nación más poderosa del mundo y la nación más rica del mundo. Así que fueron allí pensando, bueno, aquí podremos encontrar liberación, podremos encontrar ayuda en este momento y en este lugar. ¿Y qué hicieron? Enviaron tributos o impuestos. Le pagaron dinero al rey de Asiria por medio de un hombre llamado Jareb. Pero él, noten lo que encontramos en el verso 13, pero él no pudo sanarlos, no pudo curar su herida, porque yo, y aquí Dios habla de sí mismo. Verán, muchas personas buscan sanidad en diferentes lugares o buscan una vida que encuentren placentera y agradable, pero no se dan cuenta de que solo Dios puede darnos eso que realmente satisface, eso que trae la verdadera felicidad a nuestra vida. Noten cómo el texto habla de Dios aquí. Muchas personas creen que esta referencia a un león habla del león de Judá, que es el Mesías. Noten lo que dice en el verso 14. Porque yo soy un león para Efraín y un fuerte cachorro de león para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá salvador. Es decir, ninguno que no sea yo. ¿Qué está haciendo Dios? Él dice, soy un león poderoso, iré y desgarraré, y usa la misma palabra que se usaría para un animal que desgarra su presa. Lo que debemos ver es que esto es un juicio, pero noten lo que Dios hará. Él desgarrará y luego se irá. Él permitirá que Israel se quede en esa condición, en ese estado. ¿Hasta cuándo? Hasta que clamen a Dios. Recuerden lo que dijimos. Dios nunca es impaciente. Dios nunca se preocupa ni se siente presionado por el tiempo. Él esperará, esperará y esperará. El tiempo no es un factor para Dios, pero ciertamente lo es para ti y para mí. Entonces dice, me iré. Luego añade que no hay Salvador y la implicación es fuera de mí. Verso 18. Me iré y volveré, Dios hablando, a mi lugar, hasta que reconozcan algo. ¿Qué será? Hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Este término, levekesh kanai, es muy importante, porque la palabra hebrea para rostro está relacionada con bendición. En ese famoso pasaje del libro de Números, capítulo 6, cuando Dios está bendiciendo al pueblo y el sacerdote lo pronuncia, dice, el Señor te bendiga y te guarde. ¿El Señor qué? Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Así que esta idea del rostro de Dios habla de su bendición sobre la gente. Entonces, lo que se nos dice es esto. Hasta que quieran mis bendiciones, hasta que estén dispuestos a clamar a mí y buscarme, Dios está diciendo, me iré y esperaré en mi lugar, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Y luego encontramos algo. Él dice, porque en su angustia, me buscarán con diligencia. Este es uno de los principios más importantes que vemos en el libro de Oseas. Uno que se ve no solo aquí, sino a lo largo de todos los profetas. ¿Cuál principio? Que solo a través del juicio es que el pueblo de Dios se despertará para el arrepentimiento. Dios llama una y otra vez. Y recuerden algo. Hablamos en el capítulo 1 y también en el capítulo 4 de que esta profecía no tuvo lugar en un día, una semana o un mes. La mayoría de los eruditos creen que Oseas llamó al arrepentimiento a ese reino del norte durante más de 40 años, pero sin éxito. Nunca se humillaron, no se volvieron a Dios. ¿Por qué? Porque aunque lo que recibieron era pura verdad profética, no quisieron responder, y por lo tanto, al no responder, ¿qué les sobrevino? Juicio. Esta palabra para juicio aquí es la palabra hebrea tzar. ¿Qué significa? Significa estrecho. Es una palabra hebrea antigua para lo que hoy llamamos lajas,
que significa presión o estrés. Y lo que dice básicamente es que Dios va a comenzar a aplastarlos, va a poner presión sobre ellos, van a estar, como dice el refrán, entre la espada y la pared. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén listos para regresar. Y cuando lo estén, ¿qué pasará? Bueno, para saberlo entremos ahora al capítulo 6. Aunque esta profecía conlleva un llamado al arrepentimiento, aunque Dios constantemente menciona los pecados de los hijos de Israel, su idolatría, su adulterio, su fornicación, noten el capítulo 6. Dentro de este libro vemos con frecuencia a Dios llamando al pueblo a casa. Leamos el capítulo 6, versículo 1. Dice, «Venid y volvamos al Señor, porque Él desgarró». Recuerden esa palabra, aquel león, un león fuerte y feroz que desgarra. Es cierto, Dios desgarra, pero también sana. Él hiere, pero también venda. Leemos, «Nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él». Esa expresión, vivir delante de Él, es una declaración de obediencia, y no pierdas esto de vista. En realidad, Él dijo lo mismo de 2 maneras diferentes. Él dice, y después de 2 días, ¿qué pasa después de 2 días? El tercer día. Dice, al tercer día seremos levantados. El número 3 es muy importante, ya lo hemos dicho. El 3 tiene que ver con revelar algo. Dios quiere revelar a través del profeta Oseas su poder y su deseo de restaurar y sanar al pueblo, de provocar una realidad diferente. Pero debemos preguntarnos, ¿quiero una realidad diferente en mi vida? A veces es solo cuando tocamos fondo, solo cuando comenzamos a experimentar el resultado del pecado en nuestra vida, que Dios capta tu atención. Así que dice, después de 2 días, es decir, al tercer día. ¿Con qué tiene que ver el 3? No solo con revelar, sino que el número 3 también nos habla de victoria. Dios quiere manifestar su victoria en nuestra vida. No es nuestra victoria, es su victoria, la que Él quiere compartir con nosotros. ¿Cuál es su victoria? Él ha hecho la obra que dará como resultado su reino en este mundo. ¿Qué significa eso? Verás, este reino actual, este mundo, está perdido en pecado. Y es solo a través de la redención que el reino de Dios puede entrar a este mundo. Así que si no recibimos la obra de redención, si no la invitamos a nuestra vida, no experimentaremos el reino. Leemos, «Venid y volved al Señor, porque Él ha desgarrado, pero sanará. Él hiere, pero vendará. Después de 2 días nos dará vida, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él». Verso 3. «Conozcamos y sigamos el conocimiento del Señor». Este pasaje es muy importante. Dice, conozcamos, y si realmente conocemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguirlo. Aquí está el principio bíblico. Lo que la palabra de Dios está diciendo es esto. No puedes decir yo conozco a Dios, o sea, amo a Dios, creo en Dios, soy su hijo. No puedes decir eso si no lo sigues. Lo que la Escritura dice es, aquellos que lo conocen lo seguirán. ¿Y qué harán? Bueno, experimentarán a Dios. Conocerán al Señor. ¿Cómo? Dice, como la aurora de la mañana viene con certeza. Del mismo modo en que puedes decir, la mañana ha llegado. ¿Por qué? Porque hay evidencias. La aurora de la mañana trae esa luz. De la misma manera en la que la mañana se manifiesta, la búsqueda de Dios, el conocimiento de Dios se manifestará en tu vida. ¿Y qué ocurrirá? Cuando Dios esté en tu vida, noten lo que dice, y Él vendrá como viene la lluvia, como la lluvia tardía y temprana de la tierra. ¿Por qué habla de lluvias? Bíblicamente hablando, según vemos en la palabra, la lluvia y el agua significan una bendición. Así que Dios va a dar vida. Él va a restaurar, va a sanar, y el resultado de conocer a Dios y seguir a Dios es que vamos a ser, en otras palabras, receptores de sus bendiciones. ¿Cuáles bendiciones?
el cumplimiento de sus promesas proféticas. Y en última instancia, eso significa el reino de Dios. Verso 4 dice, ¿qué más? Israel no ha respondido aún, así que dice, ¿qué más haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? Porque vuestra gracia es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y dice algo. Él dice, esa nube de la mañana que busca comunicar, que es algo visible, puedes verla. Pero luego habla no de la nube de la mañana, sino del rocío. ¿Cómo qué? Como algo que ves por la mañana, pero pronto se va. Todo esto estaba en el contexto de ¿qué? ¿De qué estaba hablando aquí? Dice, vuestra gracia. Así que el medio para obtener gracia está disponible, eso queda claro. ¿Y de quién se trata? Del Mesías. ¿De qué aspecto del Mesías? Del mensaje de su evangelio, que Él vino a este mundo, murió en la cruz para pagar la pena del pecado, derramó su sangre para comprar nuestra redención, para que podamos tener una experiencia de nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Dos cosas. La palabra nuevo, como hemos dicho, está relacionada con el reino, pero esa palabra también está relacionada con cambio, para que podamos tener un cambio en nuestra vida. No cualquier cambio, sino un cambio de reino. Así que dice, estas cosas son claras, son como la nube de la mañana o como el rocío, lo que significa que están disponibles, pero no para todos. El rocío está aquí ahora, pero se desvanecerá rápidamente. Pasemos ahora al verso 5. Por tanto, dice, los he cortado entre los profetas. Esta acción de cortar tiene que ver con una roca, con prepararla. ¿Qué nos prepara? Lo que dice es entre los profetas. Si queremos ser, y este cortar de las rocas cuando lo buscamos en la Escritura, ¿sabes cuál es el propósito de cortar rocas? Es para construir. Uno de sus propósitos era la construcción del templo. Lo que quiero que veas es que el templo está relacionado con la adoración. Así que si vamos a ser personas bendecidas por Dios, que experimentan la redención, en quienes Dios produce cambios de reino en nuestra vida, ¿qué dará como resultado eso? Dará como resultado un espíritu de adoración. ¿De qué hablamos la semana pasada? Hablamos del hecho de que la adoración no es algo que surge naturalmente. Quiero decir, un no creyente no entra en un lugar y pregunta, ¿qué están haciendo? Estamos adorando a Dios, y simplemente adora. Es un proceso, es un cambio que debe suceder en la persona para que se prepare tal como se prepara una roca para ser colocada en los muros del templo. Leemos aquí, ¿yo voy a qué? Yo cortaré con los profetas, y dice, he matado con las palabras de mi boca. ¿De qué muerte está hablando? De la muerte de nuestra carne pecaminosa. ¿Qué dijo el Mesías? A menos de que perdamos nuestra vida, no la hallaremos. Así que te pregunto, ¿has muerto al yo? Otra cosa que dijo el Mesías es, toma tu cruz. La cruz es un emblema de muerte. Si no le damos muerte a esta vida, a esta naturaleza carnal, nunca estaremos en un espíritu donde podremos adorar a Dios. Así que dice, por medio de los profetas he cortado estas piedras, he traído muerte con las palabras de mi boca, y tus juicios saldrán como luz. ¿Qué juicio? En este contexto, según la mayoría de los comentaristas, no se está hablando aquí de juicio en el sentido de condenación, sino que el juicio también tiene un sentido de vindicación. Por medio de la redención, experimentaremos vindicación, y esa vindicación para el pueblo de Dios saldrá como luz. Y esta palabra luz nos habla de una fuente que ilumina, un elemento que revela. Y eso es lo que Dios promete hacer. Versículo 6. Aquí, en el versículo 6, Él dice, y aquí está el problema. ¿Yo qué? Él dice, porque gracia he deseado, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo lo entendió todo mal. Están haciendo cosas externas, pero no han experimentado un cambio interior. Solo están siguiendo el ritual. Es como ver hoy en día gente que entra a la iglesia y de inmediato levantan sus manos, empiezan a cantar y ciertamente viven una experiencia allí. Bueno, puede que tengan una experiencia, pero ¿es de Dios? ¿Es una experiencia que podemos encontrar arraigada en la palabra de Dios? Esto es lo que pasa.
Hoy día, muchas personas entran a la casa de Dios casi como si buscaran una dosis. Quieren una experiencia, quieren ser bendecidos, quieren salir animados. Todo eso está bien y es algo que sucede con frecuencia en la casa de Dios. Pero eso es el resultado de adorar a Dios, cuando lo hacemos de una manera que le agrada a Él. Ese es el resultado de la adoración, pero no es el objetivo de la adoración. Lo diré de nuevo. Ser bendecido, transformado, cambiado, animado, incluso ser confrontado, todo eso es un resultado de la adoración, no es el objetivo. Cuando entras a la casa de Dios, no deberías decir, estoy aquí para ser lleno, estoy aquí para recibir la bendición, estoy aquí porque tengo este problema. No. Pensar así ya te ha descalificado. ¿Por qué? Porque has venido con una motivación egoísta. Deberías decir esto. Estoy aquí para adorar a Dios, y lo que sea que Dios quiera, y como Él quiera responderme, me dará gozo. Si me confronta, si produce lo que sea, lo que quiero es oír a Dios. A veces caer bajo su convicción trae los mayores cambios a tu vida. Así que Dios le dice al pueblo, no son sacrificios lo que quiero, no son holocaustos, es que tengan gracia y conocimiento de Dios. Pasemos al verso 7. ¿Qué han hecho ellos? Leemos. Porque ellos, como Adán. Ahora, este es el primer hombre. Lo que está diciendo aquí es que no se trata de un asunto entre judíos y gentiles. Es un asunto humano. Lo que Israel está atravesando no es exclusivo del pueblo judío. Lo mismo pasa con toda la humanidad. Verso 7. Porque ellos, como Adán, han transgredido ¿qué? Mi pacto. Ese es el problema. No estamos observando ni prestando atención a las promesas de pacto de Dios. Pensando en los patriarcas, ¿qué hizo a los patriarcas diferentes de los demás? Que eran hombres de fe. ¿Qué los movía a tener fe? Las promesas de Dios. ¿Y qué estaba en el corazón de las promesas que Dios les hizo? Que serían usados por Él para bendecir a otros. Verán, para eso es que deberías entrar a la casa del Señor. Dios, quiero adorarte a ti, y mi esperanza es que salga de este lugar mejor capacitado para servirte. Es decir, mejor capacitado para ser de bendición para otros. Les digo algo. Cuando entras con ese tipo de actitud, primero y principal, Dios, tú eres el enfoque de mi adoración, tú eres la prioridad de mi vida, estoy aquí por ti. ¿Sabes qué? Dios se moverá. Él comenzará a cortar la roca, es decir, a moldear tu vida y a conformarte a su imagen para que puedas llevar a cabo su obra en este mundo. Una última vez, versículo 7. Porque ellos son como un hombre, pero han transgredido el mandamiento, porque allí me han traicionado. Verso 8. Porque Galaad se ha convertido en una ciudad de malhechores. Y están, dice, inclinados, literalmente. Están inclinados hacia el derramamiento de sangre. Eso simplemente quiere decir que hacen lo que quieren hacer y nadie se interpone entre ellos y su objetivo. Son como un hombre, o como hombres, que esperan a otro hombre en emboscada. Son como una pandilla. Dice que son como una pandilla que espera a un hombre en emboscada. Son como una banda de sacerdotes que asesinan en el camino porque son seguidores de un plan perverso. Verso 10. Porque en la casa de Israel he visto, ¿qué? He visto conspiración. Esto es lo que están haciendo. Son un pueblo que conspira, es decir, que planea con mucho cuidado. Decimos conspira, pero significa planificar con mucho cuidado. ¿Para qué? Para cumplir sus objetivos. Son pacientes, no en las cosas de Dios. Son pacientes en las cosas del hombre. Así que dice, mira de nuevo el verso 10. En la casa de Israel he visto conspiración porque hay prostitución en Efraín y hay impureza en Israel. También así es Judá, donde he colocado su cosecha.
Bien, cuando habla de colocar su cosecha, quiere decir algo aquí. Él ha visto todas estas cosas, pero, sin embargo, tiene un futuro brillante. Recuerden cómo comienza el capítulo 6. Comienza con un mensaje de aliento. Él dice, venid, volvamos al Señor. Y si lo hacemos, el futuro será un futuro bendecido. Y con lo que termina aquí es con un mensaje de esperanza. Todas estas personas de las que habla, tanto Israel como Judá, ambos reinos, están muy lejos de donde Dios quiere que estén. Pero ¿cómo termina? Con un verso muy importante, el versículo 11. Dice, también Judá ha dispuesto para ti una cosecha. Bien, bíblicamente hablando, una cosecha es algo bueno. Lo que dice es que Judá, ¿por qué es conocida Judá? Cuando oyes el término Judá, lo primero que debe venir a tu mente es Jerusalén. ¿Y qué significa eso? Jerusalén es el lugar donde la voluntad de Dios se va a cumplir. Uno de los nombres por los cuales se llama a Judá y específicamente a Jerusalén es Sión. Y ese término se relaciona con la excelencia de Dios. Y esa excelencia de Dios se derrama en Jerusalén primero y luego se extiende. Me recuerda lo que vemos en Hechos, donde encontramos a Pablo hablando sobre el Evangelio. Ese Evangelio que vino y se originó en Jerusalén para extenderse a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mensaje del reino. Y no solo el mensaje del reino se origina en Jerusalén, sino también el resultado del reino. ¿Cuál resultado? Las bendiciones de Dios. Y de eso está hablando aquí cuando dice que hay una cosecha para ti. ¿Dónde? En Judá. ¿Y dónde será eso? Bueno, mira al final de este capítulo. Dice, cuando yo haga volver la cautividad de mi pueblo. Si eres sabio, vas a subrayar o tomar nota de esta expresión. Cuando yo haga volver la cautividad de mi pueblo. Te pregunto algo. ¿Acaso Dios miente? Absolutamente no. Y si Dios dice que hay una cosecha futura, y una cosecha es algo bueno, una cosecha futura para los hijos de Israel relacionada con Judá, con Jerusalén, ¿de qué está hablando? Cuando oímos Jerusalén, en lo que debemos pensar es en el reino. ¿Y cuándo se establecerá el reino? ¿Cuándo podemos esperar que eso ocurra? Muy sencillo. Deberíamos esperarlo cuando Dios restaure, esa palabra, cuando yo haga volver o cuando restaure la cautividad de mi pueblo. ¿Qué quiere decir cautividad? Son aquellos que están en el exilio. Cuando vemos el mundo actual, notamos que todavía hay aproximadamente de 5 a 6 millones de judíos en el exilio, que no viven en la tierra de Israel. Pero ¿sabes qué está pasando? Poco a poco, cada vez más rápido, Dios está trayendo al pueblo de regreso a su tierra, de regreso a la nación de Israel. ¿Y sabes cuál es uno de los lugares donde los está haciendo habitar? Donde Él los está colocando. ¿Sabes cuál es? Es un lugar que significa sembrar, tal como Jezreel. Él los sembró en una tierra llamada Judea y Samaria, justamente en el lugar donde Dios prometió que lo haría. Y si eres sabio, estarás mirando eso y dirás, ¿sabes qué? Hay terrorismo, hay dificultades, veo todo tipo de cosas sucediendo en Israel, pero ¿sabes qué? La gente está regresando a la tierra. Desde un punto de vista natural, desde el sentido común, por mera sabiduría humana, muchas veces la gente no viaja para hacer turismo a Israel, aunque lo desean, pero evitan hacer una peregrinación allí por miedo. Pero ¿sabes qué está pasando? Decenas de miles de personas están regresando a vivir en esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios dijo que así ocurriría. Dios es un Dios de promesas y la pregunta es esta. ¿Estás buscando las promesas de Dios? Bueno, se terminó el tiempo. Cerraré con esto hasta la próxima semana, cuando estudiaremos Oseas capítulo 7. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros.